Buenos días, soy la doctora Agneli García. Hoy estaremos conversando un tema bastante interesante que es la sensibilidad. Ustedes saben que todos sabemos que Papá Dios fue tan sabio que nos creó 5 sentidos, el cual a través de ellos podemos captar información de nuestro entorno y así podernos adaptar, tanto del medio externo como de nuestro mismo cuerpo. Los sistemas sensoriales van a recibir la información que viene de nuestro medio ambiente, de todo lo que nos rodea, y que a través de receptores especiales que tenemos a nivel de la periferia de nuestro cuerpo o a nivel de nuestros órganos internos, podemos entonces captar esa información y lo va a transmitir mediante una serie de neuronas, gracias a sinapsis, hasta el sistema nervioso central, donde vamos a percibir y entender el tipo de información que estamos recibiendo para así poder actuar ante esto. Esta sensibilidad, según el origen de la información, la sensibilidad la podemos clasificar en una sensibilidad exteroceptiva o una sensibilidad interoceptiva. La sensibilidad interoceptiva es toda aquella percepción que está dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también nos puede decir lo que nos pasa información, depende de las diferentes partes que lo componen. Por ejemplo, tenemos la sensibilidad interoceptiva, se puede clasificar en una sensibilidad interoceptiva propioceptiva o de tipo visceroceptiva. Esa interoceptiva de tipo propioceptiva tiene que ver con la información que nos dicen nuestros músculos y tendones, pero también las articulaciones corren también dentro de esta sensibilidad propioceptiva. Ahora, dentro de la sensibilidad interoceptiva de tipo visceroceptiva, la visceroceptiva es la información que nos dan los diferentes órganos del cuerpo, ya sea estómago, el colon, la vejiga, el resto de las vísceras internas. Ahora, dentro de la sensibilidad esteroceptiva es toda esa información que nos da nuestro entorno y que son captados por receptores periféricos que van a percibir todos esos estímulos. Por ejemplo, a nivel de nuestra piel, nosotros podemos tener una sensibilidad esteroceptiva de tipo palestésica. Cuando hablamos de una sensibilidad palestésica, estamos hablando de la sensibilidad vibratoria. Cuando hablamos de una sensibilidad epicrítica, estamos hablando del tacto fino. Esos estímulos que son estímulos de poca intensidad. Por ejemplo, un pinchazo o un pellizco, que son estímulos que nosotros bien podemos delimitar. Ahora, hay sensibilidad también protopática, que esa también es esteroceptiva, pero es de tacto grueso, es decir, la adaptación de nuestro cuerpo o la sensibilidad a la temperatura, al frío, al calor, que son sensaciones o sensibilidades que no se logran delimitar en la parte del cuerpo que la estamos presentando. Y también dentro de la sensibilidad esteroceptiva tenemos la sensibilidad dolorosa, todo lo que tenga que ver con dolor. Entonces tenemos un tipo de sensibilidad interoceptiva, que es lo que nos dice el cuerpo, y la sensibilidad esteroceptiva, que es lo que nos muestra el ambiente que nos rodea. Ahora, ¿cómo está organizada anatómicamente las vías de la sensibilidad? Ustedes pueden conseguir a nivel de las literaturas como vía aferente o vías ascendentes o la vía de la sensibilidad. Ellas se van a iniciar con que nosotros vamos a tener un estímulo externo, el cual va a ser captado por unos receptores especiales, unos receptores sensoriales a nivel de nuestra piel, y que iniciamos entonces describiendo estos receptores. ¿Qué es lo que sucede? Los receptores sensoriales, estos se van a activar por algún estímulo del medio ambiente y que se va a convertir, cuando ellos toman ese estímulo, lo que va a provocar es una transducción. Van a convertir
la energía del estímulo que se obtuvo del medio externo y lo van a convertir en una señal nerviosa. De esta forma va a llevar codificado la información del estímulo inicial y lo va entonces a transportar o a trasladar hasta el sistema nervioso central gracias a la sinapsis, como ya lo vimos en las primeras clases. Esta entonces va a llevar la información de esos a través de procesos sinápticos a través de una serie de neuronas. En este caso se van a dar cuenta que son neuronas de Golgi tipo 1, que son las neuronas de largo tamaño y que van a llegar desde la periferia hasta el sistema nervioso central haciendo contacto sináptico. Estos receptores a nivel de nuestra piel vamos a conseguir tres tipos. Están los receptores no encapsulados, están los receptores encapsulados y están las terminaciones sensitivas de músculos y tendones. Dentro de los receptores no encapsulados vamos a conseguir los receptores de terminaciones libres, que estas van a estar ubicadas a nivel de las vísceras, a nivel de las meninges, en los vasos sanguíneos y también a nivel de las membranas serosas y de la córnea. Es decir, si se dan cuenta, son receptores que van a estar internamente en el cuerpo, o sea que van a ser receptores interoceptivos. Estas terminaciones libres tienen la particularidad que van a captar el estímulo doloroso. Otro de los receptores no encapsulados serían los discos de Meckel. Estos discos de Meckel van a estar a nivel de la piel y se van a encargar de percibir la información externa a nivel del ambiente y que van a captar el estímulo doloroso y también del tacto poco discriminativo. Otro de los receptores, ya el otro grupo de receptores serían los receptores encapsulados, de los cuales vamos a conseguir los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Golgi-Mazzoni, los bulbos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Estos corpúsculos de Meissner van a estar ubicados a nivel de las papilas dérmicas, de los pulpejos de los dedos y de los labios y en los labios, y que van a percibir entonces el estímulo táctil. Otro de los receptores serían los corpúsculos de Pacini, el cual estos van a estar en la capa profunda de la piel y que también van a estar a nivel de los músculos, alrededor de los tendones, de las articulaciones y a nivel del mesenterio. Entonces va a tener doble función, tanto en la captación de estímulos externos como en los internos. Va a percibir vibración y presión. Los corpúsculos de Golgi-Mazzoni, estos van a estar ubicados a nivel del tejido subcutáneo y van a estar entonces alrededor de los tendones. Estos también sería un interoceptivo porque solamente recibe información dentro del cuerpo y que va a captar el estímulo de la presión. Otro de los receptores serían los bulbos de Krauss. Los bulbos de Krauss van a estar en la piel, en las conjuntivas, labios, boca y en las membranas serosas. Tienen la particularidad, los bulbos de Krauss van a percibir el frío, temperatura. Y los corpúsculos de Ruffini van a estar en piel también, pero va a percibir el calor. El otro grupo serían las terminaciones sensitivas de músculos y tendones, el cual estos van a captar la información tanto de los músculos como de tendón. Están los usos neuromusculares, van a estar a nivel de las masas musculares y estos van a accionar o van a presentar, a percibir la información que va a estar emanada de la elongación de las fibras musculares. Y el otro grupo o el otro tipo de receptores serían de los órganos músculos tendíneos de Golgi, que estos van a estar a nivel de las haces del tendón en la unión del músculo tendinoso y que también va a percibir información de la elongación pero de los tendones.
Estos son los receptores a nivel de la periferia, que son los que van a percibir la información del medio ambiente, captan la energía de ese estímulo, lo traducen a un estímulo o a un impulso nervioso, que es el que van a transmitir a través de las neuronas. Posterior a que los receptores sensoriales ya convierten la energía del estímulo en una señal nerviosa, esta va a ser transmitida a través de procesos sinápticos a una serie de neuronas. Esta serie de neuronas va a estar compuesto por 3 neuronas. En la literatura la van a conseguir como neurona aferente sensorial de primer orden o primera neurona, en neurona aferente sensorial de segundo orden o segunda neurona, y la neurona aferente sensorial de tercer orden o tercera neurona. La neurona de primer orden o la primera neurona, su cuerpo celular va a estar ubicado en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal. Este es un nervio que es unipolar y que sus dos brazos van a estar constituidos de la siguiente manera. Una prolongación va a estar conectada al receptor periférico, ese receptor sensitivo, y la otra prolongación va a entrar en la médula espinal a través de la raíz posterior para establecer contacto sináptico con las neuronas de segundo orden. Esa neurona de segundo orden la ven en color azul en la lámina, el cual tiene un axón que se va a cruzar hacia el lado opuesto, y esta va a ascender a un nivel superior del sistema nervioso central, donde hace sinapsis con la neurona del tercer orden. La neurona de tercer orden la ven en color rojo, la cual su cuerpo celular va a estar a nivel del tálamo. Allí hace contacto la neurona de segundo orden con la de tercer orden, y esta va a dirigir su axón hasta la corteza cerebral que le corresponda. La corteza cerebral, en el área sensitiva de la corteza cerebral, cada una de esas áreas se va a distribuir a una parte del cuerpo. Por lo tanto, esa prolongación o esa axón se va a unir a la corteza cerebral o al área de la corteza cerebral que le corresponda según el estímulo. En esta imagen de la médula espinal es una imagen de una tomografía axial computarizada, por lo tanto los colores que está presentando allí la médula espinal están invertidas, se ven de esa forma. La médula espinal, la que estamos observando, presenta un corte sagital y va a estar compuesta por una sustancia gris que es central en forma de H y una sustancia blanca que está alrededor de la sustancia gris, que es de sustancia blanca. ¿Qué característica tiene? La sustancia gris es de color gris porque va a estar compuesto por los cuerpos celulares. Son conjuntos o grupos son grupos celulares como tal, y como son los cuerpos, va a dar esa coloración grisácea. Es necesario que sepan que la parte anterior de esa H, que serían las prolongaciones más cortas y más anchas, son las astas anteriores que van a tener predominio de una función motora, y las astas posteriores, que son las astas más largas y más delgadas, son las que predominan la parte sensitiva. Esa es la que nos corresponde a nosotros según el tema, que es la parte de sensibilidad. Serían la parte, lo que es el área posterior de la médula espinal. Es necesario que se entienda que esa sustancia gris, así como hay grupos celulares, debemos diferenciar los grupos celulares y qué es lo que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, tenemos el grupo el grupo de células de sustancias gelatinosas, las cuales se hallan en el vértice de la columna gris posterior y que va a estar compuesta por neuronas de Golgi tipo 2. Esta recibe fibras aferentes de la raíz posterior, que va a estar relacionada con el dolor, la temperatura y el tacto. Otro grupo sería el núcleo propio. Este grupo va a estar situado delante de la sustancia gelatinosa y va a recibir fibras de la columna blanca posterior. Esta se va a asociar con sentido de la posición y movimiento, como tal es la propiocepción, la discriminación de dos puntos y la vibración. Otro grupo sería el núcleo dorsal. Este se asocia con terminaciones
propioceptiva, todo lo que tenga que ver con los usos neuromusculares y los usos tendinosos. Y el otro grupo sería el núcleo aferente visceral, que está ubicado fuera del núcleo dorsal, y este recibe información aferente visceral. La sustancia blanca es blanca porque va a contener las fibras nerviosas, no los cuerpos, son solamente las fibras, por eso es de color blanquecino. Estas fibras, al pasar a través de la sustancia blanca, va a formar columnas, o también llamado tracto. Entonces vamos a tener tractos posteriores, tractos laterales y tractos anteriores. Para el estudio de la sensibilidad vamos a solamente estudiar los tractos posteriores y posterolaterales. En esos tractos nerviosos de la sustancia blanca de la médula espinal, los tractos que vamos entonces a mencionar, o lo que podemos comprometer a nivel de la parte sensitiva, decíamos que teníamos tractos posteriores, laterales y anteriores. Para la sensibilidad solamente usaremos los posteriores, posterolaterales. ¿Cuáles serían los tractos? Cada tracto va a tener nombre. En estos mencionaremos el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, también los tractos espinocerebelosos posteriores y los laterales, tractos corticoespinales laterales. Estos vamos a estarlos mencionando. Es necesario que se realice un diagrama de esto para poder entender el trayecto de la vía aferente. En esa área sensitiva primaria se va a proyectar el axón de la tercera neurona, el cual va a hacer contacto con el área cortical sensitiva que le corresponda dependiendo del estímulo. Nosotros bien sabemos que nuestra configuración corporal, decimos que nuestra cabeza es superior y que los miembros inferiores son inferiores. Pero a nivel de la corteza cerebral, estas se van a proyectar en una forma de espejo. Es decir, en la corteza cerebral todo lo que es superior se va a proyectar o se va a reflejar la sensibilidad de los miembros inferiores, glúteos y tronco. A nivel medial sería lo que son las extremidades superiores, y lateral bajo sería el rostro, todo lo que tenga que ver con cabeza. Por eso decimos que el área cortical o el área cortical sensitiva se refleja en forma de espejo en relación a nuestra. Ok, vamos a iniciar entonces con las vías de la sensibilidad. La primera vía de la sensibilidad sería la vía para el dolor y la temperatura, la cual se va a llevar a cabo por el tracto espinotalámico lateral. Los receptores de la temperatura y el dolor que van a estar presentes en la piel y otros tejidos son las terminaciones nerviosas libres. Estas van a captar la información y van a ser trasladadas a la neurona aferente o la primera neurona. ¿Qué es lo que sucede en la vía para el dolor y la temperatura? El impulso nervioso de tipo doloroso son transmitidos hacia la médula espinal en fibras delta tipo A y en fibras delta tipo C. Las fibras delta tipo A son de conducción rápida y las fibras delta tipo C son de conducción lenta. Imagínense una quemadura en la mano. Cuando nosotros nos quemamos la mano, llega un momento en que sentimos el que me quemé y retiro rápidamente la mano, pero luego que ya yo retiro la mano, quedamos con la sensación de la parte de la quemadura, queda con ese ardor permanente por un cierto tiempo. Esa es una de las características que tiene la quemadura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el primer momento que retiramos la mano rápidamente, eso va a ser mediado por las fibras delta tipo A, que son de conducción rápida, es decir, me doy cuenta que me quemé, retiro la mano. Ahora, esa sensación de calor, la sensación quemante, prolongada que nos queda en la mano, es gracias a las fibras de conducción lenta tipo C. Ellas van a viajar ese impulso nervioso a través de estas dos fibras hacia lo que es la primera neurona. Esa primera neurona
va a estar a nivel del ganglio de la raíz posterior igual, el cuerpo va a estar en el ganglio de la raíz posterior. Igualmente por esta vía va a viajar la sensación del calor y el frío, porque acuérdense que los extremos del calor nos provocan quemaduras y el extremo del frío nos provocan quemaduras también. Los axones desde el ganglio de la raíz posterior, ellos van a entrar a la médula espinal por la punta de la columna gris posterior. Esta se va a dividir en unas ramas ascendentes y descendentes. Va a ser como un tramo grueso de fibra. Ese tracto va a ser llamado el tracto posterolateral de Lissauer. Esta va a ser sinapsis con las células que están en la sustancia gelatinosa. Allí esta va a hacer contacto con el cuerpo celular de la segunda neurona. El axón de la segunda neurona cruza en dirección oblicua al lado opuesto a través de la comisura gris y blanca en el mismo segmento medular. O sea, apenas el cuerpo celular percibe el estímulo a nivel de las células de la sustancia gelatinosa, ellas van a cruzar oblicuamente hacia el lado contralateral a través va a realizar un contacto con el tracto espinotalámico lateral. Ella va a ascender por el tracto espinotalámico lateral. Ese tracto espinotalámico lateral va a estar en relación o va a ir acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico, el tracto espinotectal. Entonces sería el tracto espinotalámico lateral, donde van las fibras que me llevan la sensibilidad del dolor y de la temperatura, y va a ir acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal. Estos tres tractos me van a formar el lemnisco espinal. Ese lemnisco espinal, ella va a ascender por la porción posterior de la protuberancia en el mesencéfalo. Muchas fibras van a hacer sinapsis con la tercera neurona a nivel del tálamo. ¿En qué porción del tálamo? Va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que exactamente allí es donde se van a apreciar las sensaciones dolorosas y las térmicas. En ese sitio, allí a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, se va a hacer contacto con el cuerpo celular de la tercera neurona. Los axones de allí a nivel estando en el tálamo, ella va a hacer un trayecto por el brazo posterior de la cápsula interna y a nivel de la corona radiada hacia el área somestésica de la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, exactamente donde está la porción sensitiva a nivel de la corteza. La información va a ser transmitida, es decir, cuando llega a nivel de la corteza en la porción que le corresponde, me quemé la mano, llega la información en el área cortical que le corresponda la ubicación de la mano. En el área sensitiva, sí, el cerebro entiende que se quemó, me quemé la mano, y automáticamente la información pasa hasta el área motora de la corteza cerebral para que yo pueda reaccionar de retirar la mano porque me estoy quemando. Entonces, esa es la vía de la temperatura y del dolor. Son las mismas de lo que es de la sensación del frío y el calor, y va a estar entonces mediada gracias al receptor periférico de las terminaciones nerviosas libres. Ok, la otra vía sería la vía táctil protopática. La vía táctil protopática, ella va a estar, su recorrido se va a realizar por el tracto espinotalámico anterior. Y se va a originar, o los receptores involucrados en la recepción del estímulo serían los discos de Meckel. Estos discos de Meckel captan la información o el estímulo y van a ser entonces enviados a la primera neurona. Esa primera neurona va a tener su cuerpo en el ganglio de la raíz posterior.
Esta se dirige a la punta de la columna gris posterior. Se divide en dos ramas, una rama ascendente y descendente. Hace un poco de recorrido y forma el tracto posterolateral del Lissauer. Esta, a nivel de la sustancia gelatinosa posterior, hace sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona, su axón va a cruzar hacia el lado opuesto en la comisura gris y blanca anterior. Esta asciende como el tracto espinotalámico anterior ascendente y sube por el bulbo raquídeo. Lo que es el tracto espinotalámico anterior va a ir acompañado, igualmente como lo vimos en la vía del dolor y la temperatura. Lo que es el tracto espinotalámico anterior va con el tracto espinotalámico lateral y el espinotectal, formando así el lemnisco espinal. Estos van a ascender a través de la porción posterior de la protuberancia hacia el tegmento mesencefálico, y las fibras del tracto espinotalámico anterior va a hacer la sinapsis con la tercera neurona allí a nivel del tálamo. La tercera neurona, su cuerpo va a estar allí en el tálamo, a nivel del núcleo ventral posterolateral, donde se van a comenzar a apreciar las sensaciones protopáticas del tacto y la presión. Y luego posteriormente el axón de esa tercera neurona va a hacer este contacto con la porción de la corteza de la parte sensitiva correspondiente. Otra de las vías es la vía de la sensibilidad táctil epicrítica o tacto discriminativo consciente. Este se va a originar de los receptores táctiles gracias a los corpúsculos de Meissner y de Pacini. Estos van a transmitir el impulso nervioso a la primera neurona, el cual los axones van a entrar del ganglio espinal de la raíz posterior a la médula, pasando directamente a la columna blanca posterior del mismo lado. Este se va a dividir en dos ramas, una rama ascendente y descendente, dando así ramas colaterales. Esta va a ser sinapsis con células de la columna gris posterior, con neuronas internunciales y con células del asta gris posterior, del asta gris anterior. Estas van a ascender hacia la columna blanca posterior como el fascículo grácil y fascículo cuneiforme, ascendiendo así homolateralmente hasta hacer sinapsis con la segunda neurona. Esta segunda neurona va a estar allí a nivel del núcleo grácil y núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo. Los axones de las neuronas de este segundo orden son llamadas fibras arcuatas internas, pasan alrededor de la sustancia gris central y van a cursar hacia el plano medio y se van a decusar al lado opuesto en la decusación sensitiva. Esta va a ascender como un lemnisco medial a través del bulbo de la protuberancia del mesencéfalo y va a hacer sinapsis en la neurona de tercer orden a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo. A este nivel, estas van a realizar entonces la sinapsis con la tercera neurona. Los axones van a salir y van a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para poder llegar al área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. En ese momento, cuando ya llegan a la corteza cerebral que le corresponda, allí se va a poder apreciar de forma consciente la localización exacta, la discriminación de dos puntos. Se puede reconocer de forma consciente también las vibraciones y la posición de las diferentes partes del cuerpo. Hay que entender algo, en esta vía existe una particularidad. A nivel del fascículo cuneiforme hay unas fibras de los segmentos a nivel cervical y torácico superior. Después de terminar en las neuronas del segundo orden del núcleo cuneiforme, ellos hacen un relevo y van a seguir los axones de las neuronas del segundo orden hasta entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. La vía
se le va a llamar tracto cúneo-cerebeloso y las fibras se conocen como fibras arcuatas externas posteriores. Esta tiene una función, es de transmitir la información al cerebelo sobre las sensaciones de los músculos y de las articulaciones. La vía de la sensibilidad profunda, inconsciente o de propiocepción es otra vía de esta vía ascendente. Esta va a ser gracias a los receptores de los músculos, articulaciones y los tendones, que estaría mediado por los usos neuromusculares. Esta vía puede ser de dos tipos. Puede ser una vía espinocerebeloso directo o un espinocerebeloso cruzado. El espinocerebeloso directo, también llamado flexing, inicia con la primera neurona a nivel de la raíz del ganglio de la raíz posterior. Los axones van a entrar a nivel de la médula espinal, ingresan a la columna gris posterior y van a hacer sinapsis con la segunda neurona a nivel del núcleo dorsal. Esa segunda neurona ingresan a nivel de la porción posterolateral de la columna blanca lateral del mismo lado y van ascendiendo como el tracto espinocerebeloso posterior hasta el bulbo raquídeo. Allí el tracto se une al pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza cerebelosa. Esta va a recibir información de los músculos, de los órganos tendinosos, de las articulaciones, desde los usos musculares y los receptores también articulares y del tronco, y de los miembros inferiores. Esta es utilizada por el cerebelo para la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura. La otra vía o la otra forma de esta vía puede ser espinocerebeloso cruzado o también llamado de Gower. Esta inicia la primera neurona a nivel del ganglio de la raíz posterior, la cual entra a la médula, hace sinapsis con la neurona de segundo orden a nivel del núcleo dorsal. Esta segunda neurona a nivel del núcleo dorsal, a la altura de la columna gris posterior, se va a cruzar al lado opuesto. Esta va a ascender como un tracto espinocerebeloso anterior en la columna blanca lateral del mismo lado y va a ascender al bulbo raquídeo y la protuberancia. Esta entra al cerebelo, pero antes de tocar la corteza cerebelosa de ese lado, lo que hace es se cruza y toca la corteza cerebelosa del lado contrario. Esta va a recibir la información de los músculos, de las articulaciones, desde los usos neuromusculares, de los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y los miembros superiores e inferiores. Esta forma o estas evaluaciones, el discernimiento de las vías de la sensibilidad es importante, ya que cuando entren a la introducción en la práctica médica van a aprender a realizar 3 estudios para determinar la sensibilidad del paciente. Estos estudios no los vamos a profundizar ahora porque no es tema de esta unidad, pero es necesario que entiendan de que es muy importante la sensibilidad en el estudio del tacto discriminativo. Se van a realizar 3 tipos de estudios, de los cuales está la asterognosis, donde el paciente con los ojos cerrados debe reconocer el objeto que se le coloque a través del tacto, debe reconocerlo. Está la discriminación de 2 puntos, en que se le colocan 2 estímulos simultáneamente sobre la piel y debe reconocer si es suave, si es áspero, si es doloroso, si es frío, debe reconocerlo. Y la topognosis es el saber o el percibir la posición de las partes de su cuerpo. Todo esto es necesario para la evaluación de la sensibilidad en el paciente. Es muy sencillo el tema. Se debe entonces estudiar los diferentes tipos de vías y los receptores a nivel dérmico. La literatura que pueden
estudiar, que está bien descrito, es a nivel del libro de la neuroanatomía clínica de Snell. Están todas las vías y los diferentes tipos de receptores sensitivos.